Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes y traerles un nuevo vídeo lleno de chismecito, noticias jugosas y sobre todo, mucha buena onda. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y que, la verdad, me parece súper importante abordar. Se trata de Kerem Bürsin, sí, nuestro Kerem, saliendo en defensa de Hande Erçel. Así como lo escuchan. Y es que, como saben, ambos actores han estado en el ojo del huracán desde que terminaron su relación, y la presión mediática sobre Hande ha sido, en mi opinión, excesiva e injusta. Vamos a analizar qué pasó exactamente, cuál fue la revelación que desató todo este revuelo y, lo más importante, porque creo que la actitud de Kerem es digna de aplaudir. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, con un toque de humor y mucha honestidad. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Para entender por qué Kerem salió en defensa de Hande, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto de su relación y posterior ruptura. Hande y Kerem se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Senkal Kapm, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y sus fans, cariñosamente llamados Anker, estaban absolutamente obsesionados con ellos. Era una obsesión sana al principio, claro. Los Anker creaban edits increíbles, seguían cada uno de sus movimientos, analizaban sus miradas, y soñaban con tener una historia de amor tan romántica como la suya. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, con viajes románticos, gestos adorables y una complicidad evidente. Las fotos de sus vacaciones en Maldivas, por ejemplo, eran la definición de perfección. Ambos lucían felices, enamorados y radiantes. Se podía sentir la conexión entre ellos a través de la pantalla. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebraban sus logros y siempre estaban ahí el uno para el otro. ¿Eran la pareja perfecta, o no? Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como parecen. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de que la relación de Hande y Kerem estaba pasando por un momento difícil. Al principio ambos actores intentaron mantener la compostura y negar los rumores, pero finalmente, la noticia de su ruptura se hizo oficial. Fue un shock para todos, especialmente para los Anker, que se sintieron como si su propio corazón se hubiera roto. Y aquí es donde empieza lo complicado. Después de la ruptura, la prensa y los fans se volcaron sobre Hande, culpándola de la separación y criticando cada uno de sus movimientos. Se le acusó de ser fría, distante e incluso de haber utilizado a Kerem para ganar fama. Los comentarios negativos y el acoso en redes sociales se intensificaron, llegando a niveles realmente preocupantes. Se convirtió en una cacería de brujas. Cada foto que subía, cada entrevista que daba, cada paso que daba era analizado, criticado y juzgado con una dureza implacable. Se le atribuían intenciones ocultas, se inventaban historias y se propagaban rumores falsos. El hate llegó a tal punto que incluso se metieron con su familia, atacando a su hermana y a su sobrina. Una locura total. Hande, como cualquier persona, se vio afectada por esta situación. Aunque intentaba mantenerse fuerte y enfocada en su trabajo, era evidente que la presión mediática y el odio online estaban teniendo un impacto negativo en su bienestar. Se la veía más seria, más reservada y menos sonriente en las apariciones públicas. Era como si una sombra la hubiera cubierto. Y es que, seamos honestos, ¿quién podría soportar tanta negatividad constante? Es fácil juzgar desde fuera, pero vivir bajo el escrutinio público y recibir ataques personales día tras día debe ser absolutamente agotador. Imaginen tener que levantarse cada mañana y enfrentarse a miles de comentarios negativos, a noticias falsas y a acusaciones injustas. Es una tortura psicológica que nadie debería tener que soportar. Durante todo este tiempo, Kerem se mantuvo relativamente callado. No hizo declaraciones públicas sobre la ruptura ni sobre la situación que estaba viviendo Hande. Muchos interpretaron su silencio como indiferencia o incluso como una confirmación tácita de las acusaciones contra ella.
Se decía que Kerem la había dejado porque ella era demasiado ambiciosa, que no le dedicaba tiempo y que estaba más enfocada en su carrera que en su relación. Otros decían que Ande lo había engañado, que había encontrado a alguien más y que lo había utilizado para escalar posiciones en la industria. Pura especulación. Pero como veremos más adelante, las apariencias engañan. La verdad es que Kerem estaba en una posición muy delicada. Cualquier cosa que dijera podía ser malinterpretada y utilizada en su contra. Además, él también estaba lidiando con su propio dolor y con su propia forma de procesar la ruptura. Necesitaba tiempo y espacio para sanar, para reflexionar y para encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. No era un momento fácil para él tampoco. La revelación que desató todo este revuelo se produjo hace apenas unos días, durante una entrevista que Kerem concedió a un importante medio turco. La entrevista había sido promocionada durante semanas, generando mucha expectativa entre los fans. Todos querían saber qué tenía que decir Kerem sobre la ruptura con Hande y sobre las acusaciones en su contra. En esta entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre la ruptura con Hande y sobre el acoso que ella estaba sufriendo. Y su respuesta, mis amigos, fue simplemente épica. Kerem, con una serenidad y una firmeza admirables, defendió a Hande a capa y espada. Negó rotundamente todas las acusaciones contra ella, afirmando que Hande es una mujer talentosa, inteligente y trabajadora que no necesita utilizar a nadie para alcanzar sus metas. Hande es una persona increíblemente talentosa y dedicada a su trabajo, dijo Kerem. Ella ha llegado hasta donde está por su propio mérito, por su esfuerzo y por su pasión. Es injusto e incorrecto insinuar que ha utilizado a alguien para avanzar en su carrera. Dijo que la presión mediática sobre ella era injusta y desproporcionada, y que era inaceptable que se le culpara de la ruptura sin conocer la verdad. La presión que ha soportado Hande desde nuestra separación es inaceptable, continuó Kerem. Se le ha juzgado con una dureza extrema y se le ha culpado de cosas que no son ciertas. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que la verdad siempre tiene muchas caras. Nadie tiene el derecho de juzgar la vida de otra persona sin conocer todos los detalles. Pero lo más importante de todo es que Kerem pidió respeto para Hande. Pidió a los medios y a los fans que dejaran de acosarla y que le permitieran seguir adelante con su vida en paz. Dijo que Hande es una persona maravillosa que merece ser feliz, y que él siempre la apoyará y la defenderá. Hande es una persona maravillosa y merece ser feliz, afirmó Kerem con convicción. Siempre la apoyaré y la defenderé, no importa lo que pase. Pido a los medios y a los fans que le den el espacio y el respeto que se merece para que pueda seguir adelante con su vida en paz. Sus palabras resonaron con fuerza en las redes sociales. Muchos fans de Anker se emocionaron al ver que Kerem seguía preocupándose por Hande y que estaba dispuesto a salir en su defensa a pesar de haber terminado su relación. Se sintieron aliviados al saber que Kerem no creía en las acusaciones contra Hande y que seguía teniendo un gran respeto por ella. Otros que antes habían criticado a Hande se retractaron de sus comentarios y le ofrecieron disculpas. Reconocieron que habían sido injustos al juzgarla sin conocer la verdad y admiraron la valentía de Kerem al salir en su defensa. La actitud de Kerem ha sido ampliamente aplaudida por su madurez, su caballerosidad y su valentía. No es fácil salir en defensa de tu expareja, especialmente cuando estás en el ojo del huracán y corres el riesgo de ser criticado por ello. Pero Kerem lo hizo y lo hizo con una elegancia y una determinación que lo enaltecen como persona. Su gesto ha sido interpretado como un acto de nobleza y de respeto hacia Hande, demostrando que a pesar de haber terminado su relación, seguían teniendo un vínculo especial. Y aquí es donde quiero compartir mi opinión personal sobre todo esto. Creo que la actitud de Kerem es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que el respeto y la empatía deben prevalecer por encima de todo, incluso después de una ruptura. Nos enseña que no debemos juzgar a las personas sin conocer la verdad, y que debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás. Vivimos en una era digital donde las redes sociales nos dan la posibilidad de expresar nuestras opiniones libremente, pero también nos exponen al peligro de caer en el ciberacoso y en la difamación. Es importante ser conscientes del poder de nuestras palabras y utilizarlas con responsabilidad. Además, creo que la defensa de Kerem hacia Hande es un mensaje importante para la industria del entretenimiento. Demuestra que los famosos no son inmunes al dolor y al sufrimiento, y que merecen ser tratados con la misma dignidad y respeto que cualquier otra persona.
La presión mediática y el acoso online pueden tener consecuencias devastadoras, y es responsabilidad de todos combatirlos. Los famosos son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. No son objetos de entretenimiento que pueden ser juzgados y criticados sin piedad. Personalmente admiro mucho a Kerem por haber tenido el coraje de hablar claro y defender a Hande. Su actitud demuestra que es un hombre íntegro con valores sólidos y un gran corazón. Y creo que Hande tiene mucha suerte de contar con su apoyo, incluso después de haber terminado su relación. Su amistad y su respeto mutuo son un ejemplo de cómo se pueden mantener relaciones saludables y positivas incluso después de una ruptura. En resumen, Kerem Bürsin ha demostrado ser mucho más que un simple actor guapo y talentoso. Ha demostrado ser un hombre con principios, dispuesto a defender a quienes considera que están siendo tratados injustamente. Su actitud hacia Hande es un ejemplo de madurez, respeto y empatía, y merece ser aplaudida y celebrada. Su valentía al hablar claro y al defender a su expareja ha inspirado a muchos y ha generado un debate importante sobre la importancia del respeto y la empatía en las redes sociales. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hacer un pequeño llamado a la reflexión. Les invito a que piensen en cómo sus palabras y acciones pueden afectar a los demás, tanto en el mundo real como en el virtual. Les animo a que sean más empáticos, más compasivos y más respetuosos. Recuerden que todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de nuestra fama, nuestra fortuna o nuestra apariencia. Antes de juzgar a alguien, pónganse en sus zapatos y traten de entender su situación. Recuerden que detrás de cada persona hay una historia, y que todos cometemos errores. Y por supuesto, les invito a que dejen sus opiniones sobre este tema en los comentarios. ¿Qué les pareció la actitud de Kerem? ¿Creen que la presión mediática sobre Hande ha sido injusta? Me encantaría leer sus pensamientos. Me interesa saber qué opinan sobre el ciberacoso y sobre la responsabilidad de los medios y de los fans en la creación de un ambiente más respetuoso y saludable en las redes sociales. Así que, ya lo saben, la historia de Kerem saliendo en defensa de Hande es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una lección de vida, un ejemplo de humanidad y un recordatorio de que el respeto y la empatía son los valores más importantes que podemos cultivar. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que lo más importante es ser amables los unos con los otros y esparcir amor y positividad en el mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerden que los quiero un montón. Para resumir brevemente, vimos cómo Kerem Bürsin defendió a Hande Erçel de las críticas y el acoso mediático que ha estado sufriendo tras su ruptura, demostrando madurez, respeto y valentía. Analizamos el contexto de su relación, los rumores, la ruptura y las injustas acusaciones hacia Hande. Finalmente reflexionamos sobre la importancia de la empatía y el respeto en la era digital. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo positivo. Me encanta compartir este espacio con ustedes y saber que tengo una comunidad tan increíble detrás de la pantalla. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que piensan de todo esto. Quiero leer sus opiniones sobre la actitud de Kerem y sobre la situación de Hande. ¿Están de acuerdo con su defensa? ¿Creen que la prensa fue injusta con ella? Los leo a todos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido aún más interesante y divertido. Hasta la próxima. Besos.